¿Saben de qué vamos a hablar? Trata de blancas entre 1860 y 1930. El tema salió un poco de la galera, porque es un tema duro. Con el curso de verano de historia tiene que ser más largo, ¿no? Un día que estábamos acá con Luis y con Marulla, les pregunté qué les parece, qué vemos. Me había ocurrido una de las ideas, diario medieval. Pero Marulla me dio una sugerencia, que tratásemos un tema de Argentina. Y esa noche o la noche siguiente, viendo el noticiero, había una repercusión del fallo del caso de Marita Verón. Y yo me quedé pensando, pero este fallo es igual al fallo que en los años 30 intentó desbaratar a la Swick-Mikdahl, que era la mafia de trata de blancas más grande que conocimos. Y lo que pasa en la actualidad con el tema de la trata es como calcado de aquello que se vivió hace 80 años atrás y que nos puso en los titulares de todos los diarios del mundo, ¿no? Y hace un poco más de 80 años también. Entonces, bueno, echarle una ojeada a ese tema podría servir para alumbrar un poco la situación que vivimos hoy, ¿no? Podemos sacarle el jugo y pensando juntos y después que terminemos esto, repensarlo. Yo me acordaba del taller que hicimos en el verano pasado, que tenía un tema tan superficial, ¿no? Los amores en la historia argentina. Y ¿se acuerdan los personajes que vimos? Por ejemplo, Mariquita, que tuvo un peso en la política argentina durante varias décadas, Juana Zurduy, que fue una combatiente contra los españoles, no por seguir al marido, sino por su propia convicción de la causa emancipadora. Habíamos visto las influencias de Juana Zurduy, ¿se acuerdan? Tupac Amaru, Tupac Katari, y para comprender mejor a estos dos tipos había que entender también la posición de sus mujeres, de Micaela Bastidas, de Bartolina Sisa, que era la mujer de Tupac Katari, de la hermana de Tupac Katari, Gregoria Pasa, que también ellas fueron combatientes, dirigieron ejércitos, fueron estrategas, administraron esos ejércitos. Después habíamos visto los amores de Liniers con Anita Perichón, que Anita Perichón era una agente, una espía inglesa en el Río de la Plata. Vimos a la Morena, a María de los Remedios del Valle, que fue la única mujer que aceptó a Belgrano en sus tropas. Vimos el amor más romántico que tiene la historia argentina, que fue el de Pancho Ramírez y la Delfina, que la Delfina luchaba con él, con este caudillo como un hombre más. Vimos a Agustina Libarona, que se fue con el marido al Bracho cuando él había quedado loco después de la tortura, cuando Felipe Ibarra lo destierra al Bracho, que era una tierra de muerte, ¿no? Como ella se las ingenia, ella que era una niña mimada de la sociedad, se las ingenia para inventarse un trabajo y comerciar con los indios, que eran sus enemigos, para poder subsistir ella, el marido y Úncega, que era otro supliciado que andaba con ellos a cuestas. Vimos que no fue la única mujer que fue al Bracho, porque Victoria Romero, la mujer del Chacho Peñalosa, también había sido deportada al Bracho junto con otras mujeres que componían un regimiento de montoneras, por montoneras justamente. Y Victoria Romero había luchado también sable en mano, incluso le había salvado la vida al marido en un combate. Habíamos mencionado a Loreto Sánchez Peón, que era una de las tantas chicas que cuando hicimos la guerra de la independencia pusieron el cuerpo y su inteligencia al servicio de la causa emancipadora como espías. Ellas se metían en la cama de los jefes españoles o en los cuarteles españoles y obtenían información. Entonces, si uno piensa de un tema tan banal como pueden ser los problemas eróticos de estos señores que quedaron en el bronce, uno puede hacer muchas lecturas después de terminar el curso. Por ejemplo, se podría pensar si había un discurso, por un lado, que proponía una moral, que la gente fuera casta, sanciones a la infidelidad, al adulterio, el respeto a los padres, a la voluntad de los padres que debía cumplirse a rajatabla. Si había un discurso moral por un lado y una práctica social que era totalmente diferente a ese discurso. Y uno podría pensar que sí, ¿no? Pensamos en toda esta gente que eran representantes de todas las clases sociales. Mariquita de la aristocracia, María Remedios del Valle era una esclava liberta, o sea, estaban todas las clases representadas y la verdad que nadie cumplía a pie juntillas con esta cuestión de respetar la moral, la opinión de los padres. También podríamos pensar si estas mujeres, las mujeres, tenían un rol pasivo en la historia y se limitaban a acompañar a los varones en sus hazañas,
o si ellas eran una pieza fundamental en el tablero del ajedrez de la historia. Y estas mujeres por lo menos fueron sujetos activos. Quiero decir que si, como se decía hace muchos años, la historia es maestra de vida y testigo de los tiempos, ver el tema de la prostitución aquellos años pasados nos puede servir para echar luz sobre muchas cosas que están ocurriendo actualmente, porque es para lo único que sirve la historia, para comprender mejor el presente. De lo contrario es un culebrón mexicano, ¿no? Si a ustedes les parece, podemos hablar un poquito de lo que pasó. El curso se llama Trata de Blancas. Trata de blancas ya no se dice más, se dice trata de persona. Yo le puse trata de blanca porque en aquel tiempo se llamaba trata de blanca y porque las chicas que venían en realidad, en general, eran rubias chicas del este de Europa, las que eran traídas para ejercer la prostitución. Hoy se llama trata de personas, que es un calificativo más justo. Cuando se decía trata de blancas era por oposición a qué. ¿A qué se oponía decir trata de blancas? A la trata de negros, de los esclavos africanos. Hoy sabemos que la trata incluye mujeres para explotación sexual o no sexual, chicos para explotación sexual y no sexual, y hombres también. ¿Y qué es la trata de personas? A ver, ¿quién me lo define? ¿Qué es la trata de personas? Un comercio. Secuestrar, un comercio. Pero es la reducción a esclavitud de una persona para... No, yo creo que la trata de personas actualmente, la ley me parece que abarca también a las reducciones a esclavitud en el trabajo. También. Los chicos que llevan a... Claro, talleres. Sí, es una reducción de esclavitud. Claro, es el comercio que se hace de gente que estaba en situaciones de miseria o desamparo, se las secuestra de alguna manera, mediante la violencia, mediante el engaño, se las reduce a servidumbre y se obtiene ganancias. Pues qué situación de desamparo y de miseria, porque Marita Verón no estaba en situación de desamparo y de miseria. ¿Quién? Marita Verón y otras chicas secuestradas. Marita Verón no, pero la mayor parte de la gente que ingresa en la trata de blancas está más solita. Pero les vale todo. Sí. Hay más desfavorecidos. Eso lo vi yo, yendo en coche por las carreteras. Trabajando como prostitutas. De carretera. Se ofrecían en la orilla de la carretera. Pero hay una diferencia entre la que trabaja y en la que es esclava de gente que la Creo que ninguna trabaja Hay una voluntariamente. Habrá muy pocas que van voluntariamente. Es todo un tema, ya lo vamos a discutir. hay acá, hay muchas que trabajan porque les rinde más, o los tapucos y todo eso. Los gatos, decís vos. Claro, La prostitución VIP. claro, acá hay mucha prostitución VIP también. La prostitución VIP tendrá que ver con una perversión, posiblemente, no sé. A mí me cuesta mucho hablar del tema, soy honesta, sin meter un concepto moral. Que no habría que tener un concepto moral con respecto a la prostitución, que evidentemente la veo como una esclavitud, si uno lo va a tratar al tema. Yo tengo una prevención, me parece que realmente es denigrante la cuestión para la mujer. Pero hay que diferenciarla aquella que lo ejerce libremente. Claro, como Sí. trabajo. Yo diferencio eso. Yo creo que... Sí, La que es oprimida, el ejemplo más claro lo tenemos en el índice. su documento, su vida. Pero eso no es cualquier la trata de blancas. ¿Cómo? Se llama trata de blancas. Cuando se hace la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro, todo el grupo que hizo la revolución contra Batista, se encontró precisamente con el gran prostíbulo de América, que era Cuba, ¿no? Entonces, una de las posiciones que había tomado el comando revolucionario era de suprimir la prostitución. Pero de repente se vinieron todas las trabajadoras sexuales y le dijeron a Fidel que no se puede hacer eso. Y evidentemente Fidel aceptó la prostitución en Cuba, digamos, como línea de trabajo. No es un trabajo. Ahora, otra cosa es la trata de blancas. La blanca me suena a cocaína. Hay una mezcla ahí. Y a captar gente que no se va a dedicar a eso y a secuestrarla, a tenerla como Claro. esclavo, eso para mí es otra cosa. La trata tiene que estar sustentada en una cuestión política, una cosa de Estado difícil de desentrañar. Igual que las guaridas que metemos los dólares en los Islas Caimán y todo eso. ¿Y cómo entrar? Están hechas para El que no disco puedan... metemos, Metemos. Si yo no, literal, porque yo no tengo fango. Ahora yo lo que dije, cuando fui el sábado a la calle de Santiago del Estero, entre San Juan de Garay, es impresionante la gente, aparte son todos latinoamericanos. O sea, es decir, no me atrevo
preguntar de qué nacionalidad eran. Pienso que antes eran haitianas, creo que puertorriqueños, pero todo zona roja, liberada, porque tiene que estar liberada, porque si la policía... Humberto, Primo y Pichincha por aquella zona también. Sí, 25 de enero. Hace 5 años. Claro, pero eran confiterías. No, pero en Flores, Cuando yo conté, me mandaron que de verdad, esa cosa de verdad, esa casa de Flores, cualquier cantidad de chicas latinoamericanas. Preciosas. ¿Flores? Ramón Falcón y... ¿cómo se llama? Cosquín. Y Cosquín. Cosquín, ahí donde está. No, Cosquín no. Cosquín es la- Por eso lo digo, no Paran, esas chicas paran en un café que se llama Máximo. Ahí es donde se da el levante. A mí me mandaron y yo lo descubrí. Claro. ¿Viste? Vos no tenés la culpa. Claro. A vos te dieron mala dirección Aquí y la organizadora de esto es fue a la calle Es Carmen, Cosquín. Carmen la que me mandó. Que no vino para no dar la cara cuando se hablara de esto porque lo mandó al muere a Me mandó Jorge. ahí, pero me hubiera mandado solo, me mandó con mi mujer. Encima. Ya tenés alumnos muy preparados en el tema. Están pero afiladísimos. No, la cosa es pensar, si uno va a hablar del tema de prostitución, justamente nosotros acá vamos a trabajar con bibliografía, documentación sobre todo de la municipalidad. La municipalidad en aquellos años era rigurosa, cambiaba 3 adoquines en la calle Atuel y en el ejercicio anual anotaba. Como ahora. Tal cual, cambio de 3 adoquines. Entonces uno tiene una fuente documental extraordinaria. A partir de 1875, en esta ciudad nuestra, la prostitución se reglamentó. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que antes era clandestino y ocurría en la calle, sin que nadie supiera los nombres de las mujeres, si estaban sanas, enfermas, además, pasa a controlarse. Entonces, así como puede ser el alumbrado, el pavimentado, un ítem importante de la municipalidad, la prostitución es otra cosa importante. Y como todos los años publicaban versiones taquigráficas y otros libros más, eran 3 libros por año, aparecen los registros de las prostitutas, edades, estadísticas. Es muy interesante. Pero además vamos a trabajar con bibliografía. Y de esa bibliografía, 2 libros, que yo los pongo a disposición de ustedes para que los puedan leer. Están muy trabajados, pero bueno, se pueden leer. Uno que es de Marisa Donadío, que se llama La ciudad de las esclavas blancas, donde Marisa Donadío hace un estudio estupendo, para mí extraordinario, académico, trabaja con mucha documentación, trabaja con las cédulas de los censos de 1869 y 1895, y ella va a ir demostrando cómo del 69 al 95 va a ir cambiando la nacionalidad de las mujeres que ejercían la prostitución, qué pasa con los varones, que eran los proxenetas, y de lo que más le ocupa a esta historiadora es la corrupción, cómo funcionaba la corrupción en Buenos Aires, que es la ciudad que ella toma, corrupción política, judicial y policial. La trata no se puede eliminar porque justamente mueve mucho dinero y compra voluntades. Ese es el motivo por el cual no se elimina, que es uno de los temas que nosotros podíamos al final de este curso pensar. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Que después de la revolución sexual de los años 60 todavía hay gente prostituyente. Hombres y mujeres que recurren a las y ahora prostitutas. solamente mujeres, claro, ahora ya hay hombres. Los hombres siempre, también las También mujeres. hubo